Regresamos al país que queremos, minuto de conversación, de ir viendo también el trabajo que están desarrollando las comisiones de normas transitorias, de preámbulo y armonización y por supuesto con miras a lo que va a ser el plebiscito del 4 de septiembre. Muchísimos temas que vamos a tener aquí en el panel con nuestros convencionales constituyentes que nos acompañan en TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl. Los y las presentamos de inmediato. Amaya Alves, convencional constituyente Frente Amplio. Amaya, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. También tenemos a Patricia Labra, convencional constituyente Vamos por Chile. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Manuel José Osandón, Vamos por Chile también, ¿qué tal? Muchas gracias, un gusto estar acá. Y Ignacio Achurra, de Frente Amplio, convencional constituyente. Ignacio, bienvenido aquí al país que queremos. Muchas gracias, muy buenos días. A ver, varios temas. Tenemos tiempo, así que vamos a estar conversando de lo que es el trabajo de las comisiones y por sobre todo también los acuerdos que se llegan, las conversaciones. Y quiero comenzar, Amaya, con normas transitorias. No me quiero quedar solamente con 2/3. Quiero hacer un aspecto general de lo que evalúas en términos del trabajo de la semana. 58 artículos, de los cuales varios vuelven a la comisión para ser reformulados, para seguir con esta conversación. ¿Cuál es un poco la mirada que se tiene al respecto? Sí, bueno, aquí Ignacio es miembro de la comisión, así que también podrá complementar aquello que yo señale. A mí me parece que estamos en el proceso. Esto es un procedimiento que efectivamente tenía una primera votación en el Pleno, pero que ahora volvió a la Comisión de Normas Transitorias. Por tanto, aquellas que ya fueron aprobadas son relevantes. La regencia in actum de la Constitución 10 días después de ser promulgada y publicada. A mí me parece que ya se va preestableciendo el camino en que la norma que va a ser votada el 4 de septiembre, ¿no es cierto?, si es aprobada, va a tener que ser implementada en el tiempo. Y eso sabemos que es un proceso gradual. Y entonces lo que estamos ahora conversando, y yo espero que se llegue a buenos acuerdos al respecto, es la gradualidad de esa implementación. Ignacio, ¿se esperaba el regreso de, no quiero decir tantas normas, ha sido también parte del proceso de la Convención Constitucional? No hay que sorprenderse por eso, sin embargo, igualmente se generan expectativas, incertidumbre con respecto a lo que podría ser el segundo tiempo, digamos, de ese articulado que pasa al Pleno. ¿Cuál es un poco la mirada desde la Comisión de Armonización, de normas transitorias en este caso? Mira, yo creo que una de las cosas que hemos ido aprendiendo los propios constituyentes y la ciudadanía es cómo funcionan los procedimientos de la Convención, ¿no? Entonces es imposible entender la primera votación sin la conciencia de que existe una segunda, ¿no? Entonces, hay muchas normas en ese primer paquete que tenían consenso, pero había detalles, cuestiones de orden técnica, cuestiones que podían ser mejoradas y que decidimos, entre muchos, decir, ¿sabe qué? Es mejor que se devuelvan, son normas muy importantes, retrabajémoslas y las llevamos nuevamente al Pleno. Pero yo te diría que en lo sustantivo, lo que presenta ese primer informe en materia de acuerdo, yo creo que se va a sostener, por lo menos al tenor de la discusión y las conversaciones que estamos teniendo hoy día dentro de la propia comisión. Patricia, en ese punto, ¿cuál es la mirada también? Bueno, efectivamente, yo creo que como ha pasado en otros informes de comisiones temáticas con anterioridad cuando se caen en la gran mayoría de sus artículos, es porque precisamente los acuerdos a lo mejor o no funcionaron tan bien como pasó en sistema político, o como, bueno, dice Ignacio, también hay que irlos perfeccionando. Ahora, nosotros miramos un poco esto desde fuera, ¿cierto? Nosotros nos queda desde la centro derecha mirar y decir, bueno, ojalá que los chiquillos se pongan de acuerdo, porque nosotros no somos parte de esas negociaciones y entendemos que finalmente es porque nuestras posturas no van a ser acogidas. No, y de hecho con una posición que fue de algunos convencionales constituyentes de la derecha, podríamos decir, donde lisa y llanamente no votaron. Y hubo una acusación ahí de trampa, de alguna manera hacer algo que se ha estado criticando por parte de este sector al trabajo de la convención durante todo este proceso. Sí, efectivamente fue un punto importante en la votación de ese pleno. Nosotros todos, la centro derecha, estábamos de acuerdo en que habían normas que eran antirreglamentarias, que no debieron haber sido incorporadas. Ahora, la decisión que tomamos, hubo un grupo donde estimó que no iban a votar absolutamente nada de la comisión para no validar en su génesis, y otros convencionales que estimamos que íbamos a votar aquellas que creíamos que estaban ok, de acuerdo al reglamento, independiente si las aprobáramos o las rechazáramos, pero no ejercer el voto en el caso de las que nosotros estimábamos que no cumplían con los reglamentos o básicamente con el espíritu de ser una norma transitoria. Manuel José Osandón. Bueno, nosotros, en base a lo que decía Patricia, estimamos en base a nuestro colectivo independiente RN Ópoli que lo mejor era votar aquellas normas que fueran reglamentarias, porque si existen ciertas normas reglamentarias, yo creo que nuestra obligación como constituyentes ante nuestros electores es participar del proceso.
activamente. Y las normas que considerábamos antirreglamentarias, que algunas son discutibles, evidentemente, de hecho tuvimos una discusión con Fernando Aira al respecto, personalmente yo hice el punto uno por uno, en algunos casos lo hice también por artículo, porque había muchas indicaciones en la Convencional Vallejo que nos parecían que regulaba materias de fondo, establecía organismos nuevos, que no tenían normas de respaldo, y se hizo el punto. Creo que eso es lo que corresponde hacerse. De hecho, de todas las normas en las cuales yo hice el punto antirreglamentario, creo que se aprobó solamente un inciso, si no estoy equivocado. Así que, en términos generales, a mí me parece que lo aprobado no reviste grandes problemas, si bien tengo algunas objeciones, por ejemplo, en cuanto al tema del artículo 18, respecto de que se deben aplicar las normativas de la nueva orgánica de las comunas autónomas y de las regiones autónomas 6 meses antes de la elección. Creo que suena muy bien, pero echo de menos una sanción, echo de menos un mayor detalle, porque, por ejemplo, en España se demoraron más de 20 años en hacer aplicable el tema de su autonomía. Entonces, tenemos que tener un sistema de realidad, entendiendo la importancia también de la regionalización, y creo que a este artículo le faltan algunos detalles y específicamente una sanción, porque sin sanción puede ser letra muerta. Amaya, voy a ir con ese punto también para cerrarlo, de lo antirreglamentario. Ha sucedido en otras ocasiones, pero aquí estamos hablando de las normas transitorias, el paso a una eventual nueva constitución y el reordenamiento de la institucionalidad y del Chile finalmente. ¿Cómo se toma también este punto y la visión que tienes sobre esa definición que tomaron algunos convencionales de no votar? Sí, bueno, yo lo señalé en mi palabra al Pleno, me parece, y agradezco mucho que quienes nos acompañan hoy día sean parte justamente de esa derecha dialogante, de esa derecha que ha estado siempre disponible para ser parte del proceso, para llegar a acuerdo. La verdad que en la Comisión de Forma Jurídica de Estado trabajamos de manera transversal, todos quienes la conformamos, todos los colectivos. Por tanto, a mí me parece que evidentemente quienes se restan dejan de hacer la función para la cual fuimos electos para manifestar opinión. Y la opinión, por supuesto, que puede ser rechazar o abstenerse, eso es perfectamente legítimo. Pero restarse del proceso a mí me parece que no corresponde y yo agradezco mucho. Restarse también es una opinión, eso lo dicen. Pero es una opinión que te pone fuera del proceso. Ya. Porque restarse significa votar abstención o rechazo. Eso es restarse dentro del proceso, de los marcos del proceso. Por eso tenemos esas 3 alternativas y todas ellas, por cierto, legítimas. Yo creo que esto de ser antirreglamentario es perfectamente debatible, ¿no? Lo que pasa es que el proceso es tan intenso y tan rápido que tenemos pocas oportunidades de cómo se mide esa diferencia de interpretación. Quien tiene la interpretación vinculante es la mesa directiva, eso lo dice nuestro propio reglamento. Y la mesa hizo una interpretación y señaló que ni la Comisión de Normas Transitorias ni la Comisión de Armonización podía la coordinación hacer un examen de admisibilidad, ni la Secretaría. Y eso significa que quien cumpla los requisitos formales puede presentar indicaciones de armonización y transitoria. Y es entonces el Pleno el que mediante votación va a dejar fuera aquello que estime improcedente. Y eso ocurrió en la inmensa mayoría de los casos. Sí. La inmensa mayoría de las normas que no cumplían de acuerdo a la voluntad del Pleno fueron enviadas de vuelta a comisión. Y seguramente... Por eso yo decía que aunque me bifiaran, era mejor hacer el punto norma por norma, porque si hubiera sido el listado de 20 puntos que yo consideraba, sí iba a perder el hilo. Y creo que se logró el objetivo, así como ocurrió en sistemas jurídicos, que hubo normas que nosotros considerábamos antirreglamentarias porque se habían tratado en otras comisiones y no pasó ninguna. Ignacio. Sí, mira, yo quisiera dar una mirada más amplia sobre el tema de lo reglamentario y lo antirreglamentario. Yo, y digo, me suma lo que dice Amaya, ¿no? Yo valoro muchísimo que Manuel y Patricia hayan sido parte de este proceso, ¿no? Y creo que eso da cuenta de la legitimidad del proceso. Se trata de un proceso democrático, institucional, legítimo, que por cierto ha tenido fallas, que por cierto ha tenido errores, cuestiones cuestionables, pero que se ha pegado a las reglas, ¿no? Y hay un mecanismo que está establecido de reclamación en caso de que efectivamente haya una falta reglamentaria grave, que es concurrir a la Corte Suprema. Y eso no ha ocurrido, no ha ocurrido ni siquiera el intento de llevar un caso a la Corte Suprema. Y creo que eso es importante, porque aquí no puede instalarse en un proceso tan importante, institucional y democrático, una sospecha de que ha habido cuestiones que se han hecho de manera fraudulenta, antirreglamentaria. Yo
estoy absolutamente de acuerdo que los convencionales de derecha tienen todo el derecho de estar en desacuerdo con los contenidos que se han aprobado, pueden estar en desacuerdo políticamente con el resultado, con el país que propone esta nueva Constitución. Pero yo creo que hay que cuidar, por lo menos en términos institucionales, de que este ha sido un proceso democrático, legítimo e institucional. Ahora, ¿cómo se aborda una crítica que desde la ciudadanía, uno desde afuera, puede encontrar lógica? Que justamente artículos que en su minuto fueron rechazados en las comisiones que ya no están operando, digamos lo que eran las comisiones permanentes, vuelvan. Pasó y ha sido la discusión también con este quórum de 2/3 para que la actual institucionalidad del Congreso, por ejemplo, reforme una eventual nueva Constitución. En términos también de que armonización podría haber un 4/7, por ejemplo. ¿Yo podría contestarla? Por favor. Ya. Pero me entienden, quiero ir a ese punto. Esa es la crítica que se da, que hay normas que fueron rechazadas, que de un día para otro vuelven, reaparecen. Esa es la Norma Lázaro, como la llamamos. Lo que pasa es que en armonización tenemos un mandato muy claro. Y el mandato de la Comisión de Armonización, primero que nada, es una comisión que va a tener el 10% del tiempo total de la Convención Constitucional. O sea, es una comisión relevante, integrada por 40 convencionales, es la más numerosa de todas las comisiones. Por tanto, una comisión de 40 convencionales que ocupa el 10% no puede estar solo abocada a, poner tildes y comas. O sea, no es una revisión solo formal, porque esa revisión formal la hizo ya la Secretaría Técnica. Con la limitación, perdón, de no poder entrar a cambiar el contenido. Por supuesto, a través de una filóloga. Pero el tema es que es primera vez que esta Comisión de Armonización ve el texto en su conjunto. Y la Constitución tiene el mandato de ser coherente normativamente. Por tanto, todos hemos trabajado en comisiones temáticas, en que uno se aboca a una materia específica. Pero esta es la primera vez que tomamos cierta distancia y vemos el texto en su conjunto. Y yo creo que es perfectamente posible que en esa mirada sistémica nos demos cuenta que hay aspectos que son incoherentes o incongruentes, y tenemos un mandato reglamentario de abordarlo. Personalmente estoy convencida que en materia de reforma a la Constitución hay una incongruencia con normas expresas del texto constitucional y con un principio fundamental que es el de la supremacía constitucional. Y entonces me parece que es perfectamente reglamentario y legítimo que la Comisión de Armonización debata, vote con un quórum de 2/3, que es un quórum en un fondo importante, y luego envía al Pleno y quien toma la resolución es el Pleno. Sí, pero yo creo que tu pregunta es en otro sentido, respecto al tema de las normas antirreglamentarias. Y en eso yo también discrepo con el tema de la mesa, porque ya se tomó una disposición respecto de las normas subsidiarias, y se acordó que las normas que eran subsidiarias se podían eliminar. Por lo tanto, resulta bastante poco prolijo desde mi punto de vista que la mesa en normas reglamentarias no sea capaz de generar una selección de aquellas normas que cumplen o no con los requisitos. Además, otra cosa, estas normas, conforme a lo que nosotros ya acordamos, la mayoría fueron rechazadas. Entonces, considerando el poco tiempo que tenemos, lo mejor sería hacer un colador previo antes y determinar a través de la Secretaría Técnica, por ejemplo, que es un órgano técnico, objetivo, externo al devenir político, pueda definir aquellas normas que cumplen el carácter, en este caso, de transitorias y en el futuro el carácter de armonización. Voy con Patricia y luego con Ignacio. Sí, yo también integro junto con Amaya la Comisión de Armonización, pero tenemos visiones distintas. Y incluso creo que también quedó plasmado cuando escuchamos a los expertos respecto a cuál era el rol de la Comisión de Armonización. Y hay que tener en cuenta también un punto importante, porque cuando nosotros discutimos el reglamento, se propuso que Comisión de Armonización tuviese más facultades para poder a lo mejor enfrentar este tipo de problemas, pero en su momento eso se rechazó y se dejó explícitamente como una comisión con estos temas formales sin poder meterse en el fondo de las normas. Entonces, claro, está la discusión si es que es una incoherencia una materia en que el Pleno haya guardado silencio. Eso da para mucha interpretación. Yo creo que no tenemos la facultad para eso. Ahora, ojo, hay un tema más complicado todavía. Por ejemplo, que incluso hay dentro de los partidos, si quisiéramos nosotros excluir centro-derecha, incluso dentro de la facción de izquierda, no hay consenso respecto a si nosotros, por ejemplo, en armonización podemos pronunciarnos en esta dicotomía que hay respecto de la consulta indígena o el consentimiento de los pueblos indígenas para, en el fondo, las acciones que puedan afectar sus derechos. Hay algunos que dicen que no es contradicción, y otros que sí. Yo creo que simplemente ni siquiera es facultad nuestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un problema con la legitimidad del proceso, porque al final dice, oye, pero esta cuestión es al lote, po. A última hora para arreglarlo, ya listo, si en verdad podemos interpretar de una u otra manera. Y eso yo creo que es muy complejo para lo que estamos enfrentando ahora. Ignacio Churra. Sí, bueno, yo no formo parte de la Comisión de Armonización, pero conozco bien el reglamento de nuestra convención. Y efectivamente,
lo que quedó, no lo que se quiso cambiar, lo que quedó es que la Comisión de Armonización tiene como mandato corregir incongruencias e inconsistencias. Esta semana salió una muy buena columna del abogado Javier Couso, sí, explicando la necesidad de que haya supremacía constitucional, es decir, que la Constitución tenga un quórum de reforma distinto, mayor que el de las leyes ordinarias. Y una persona que no vamos a decir que es particularmente de izquierda, que el abogado Hernán Corral, salió ratificando esa posición, diciendo que efectivamente él creía que aquí al menos debía haber un 4/7 para poder tener supremacía constitucional, y señalando, tal como lo plantea la columna de Javier Couso, que aquí hay tanto una dimensión de orden jurídica, que tiene que ver con la interpretación del reglamento, que como sabemos donde hay 2 abogados y 4 opiniones, ¿no? Pero además hay una dimensión política, ¿no? Y yo creo que en ese sentido esta convención es una convención que está siempre en una dimensión que integra lo jurídico y lo político. Y aquí la mesa ha dicho que es la propia comisión la que tiene las atribuciones para hacer la interpretación. Y si la mayoría de esa comisión, con un quórum muy alto además, de 2/3, establece que se trata de una incongruencia o una inconsistencia, que no haya un quórum de reforma mayor que el quórum de reforma de ley ordinaria, por cierto que tiene la facultad y yo diría el deber de corregirlo. ¿Vale, José? Sí, pero yo efectivamente leí la columna de Couso. Me parece que tiene un punto y evidentemente es discutible, ¿eh? Yo creo que esto no es algo de vida o muerte. Ahora, es discutible, pero los tiempos se van acotando, entonces sí, tampoco puede haber una discusión eterna, digamos. Se va a definir, yo creo que de forma rápida. Ya. O sea, yo creo que lo vamos a hablar hoy día en la tarde. Sí. Ya. Pero de hecho, ya tenemos un quórum de 2/3 para los principios y los derechos fundamentales. Por lo tanto, yo creo que ahí existe una supremacía constitucional. Eso sí, a mí lo que me causa ruido en esto es que, en mi opinión, para que haya una incoherencia o una contradicción, tiene que haber algo. Entonces, ¿a dónde se busca esta incoherencia o contradicción? En base a que un artículo habla de quórum y después nada habla de quórum. Por lo tanto, yo entendía que esta comisión tenía goma. No tenía lápiz. Pero tengo una pregunta acá, desde la mirada del centro, digamos, cuando hay una ausencia, eso también puede generar una incoherencia, un vacío, una falta de... Bueno, es que por eso yo indicaba que esta es la primera vez que vamos a ver a la Constitución como un todo, que tiene el mandato de ser sistémica, de ser ordenada, de ser estructurada. Y yo creo que el mandato que tiene la Comisión de Armonización es de mejorar la propuesta constitucional como un todo. No es solamente la referencia a un inciso particular, José Manuel, porque esa sería un aspecto formal, o sea, sería una referencia que va a un vacío, sino que lo que dice Javier Couso, y yo le encuentro toda la razón, es que hay referencia a un principio, y los principios son importantes, porque los principios establecen los pilares de la Constitución, y hay un principio central en el capítulo 1 que habla de la supremacía de la Constitución, como la norma jerárquica superior. Por tanto, hay una inconsistencia en decir eso, que es la norma jerárquica superior, y no establecer un quórum de reforma que en el fondo se vincule directamente a esa idea. A mí me parece eso central. Yo creo que evidentemente este va a ser un debate en que podemos tener opiniones distintas, pero si la Comisión de Armonización lo aprueba por 2/3 y va luego al Pleno y el Pleno lo aprueba por 2/3, eso va a pasar a formar parte de la Constitución y la va a mejorar. Por tanto, yo creo que es deseable. Ahora, en este escenario, quiero hacer un punto ahí, en ese escenario de lo técnico, con esta dimensión constitucional obviamente, pero política que dice Ignacio, los conceptos también son muy relevantes y es lo que empieza a salir y generar también esa discusión. En algún minuto se hablaba de lealtades o falta de lealtad en una declaración. También se hablaba de trampa, antirreglamentario. Esto creo que también puede de alguna manera ir marcando lo que es el camino de esa conversación, ¿no? O sea, no es solamente técnico, tiene que tener una primacía técnica, pero finalmente política. Pero de alguna forma también tenemos que ser respetuosos del camino que hemos diseñado para llevar adelante esta conversación. Quien interpreta el reglamento es la mesa y lo hace de forma vinculante. Eso dice. Ahora hay un sector que critica constantemente la mesa directiva. Por supuesto, pero tenemos que ser respetuosos del proceso y de la institucionalidad que nos hemos dado. Y esa interpretación señaló que no hay examen de admisibilidad. Por tanto, van a ser los votos en comisión y en el Pleno lo que van a definir el camino. Voy un segundo con Ignacio, luego con Patricia. Sí. Y ahí, bueno. No, yo quería decir algo a propósito de una cosa que mencionaba Amaya. Nosotros vamos a tener 2 opciones: rechazar o aprobar. Ya vamos a estar conversando de eso en un Yo, por cierto, voy a aprobar, voy a llamar a aprobar y creo que es lo mejor para Chile. Pero existe la opción de rechazar. Pero creo que es una responsabilidad republicana de quienes formamos parte del proceso, tener
en primer lugar, la mejor constitución posible y, en materia de normas transitorias, la mejor transición posible hacia esa potencial nueva constitución, ¿no? Y en eso creo que no podemos como quedarnos en la mezquindad de empezar a poner trabas a una cuestión que, vista desde el propio derecho, no es una necesidad, que es que haya supremacía constitucional. Entonces yo en ese sentido valoro a quienes de diferentes sectores se han plegado a decir, mire, más allá de las cuestiones pequeñas de si yo voy a votar rechazo o apruebo, aquí efectivamente hay una incongruencia, hay una inconsistencia y hay reglamentariamente en el diseño institucional de esta convención una comisión destinada para corregirlo y por lo tanto debe llevar adelante su labor. Patricia. Sigo teniendo mis reparos al respecto. Ahora, efectivamente, hay un vacío en cuanto al quórum, pero sigo teniendo mis reparos respecto a si nosotros tenemos facultades para eso o no. Ahora, otra cosa es que se haga la propuesta, porque hemos visto que han entrado propuestas de todo. Yo creo que una de las cosas también que ha dañado el proceso fue lo que vivimos en la Comisión de Sistemas de Justicia, donde, a ver, no hay examen de admisibilidad, pero convengamos que hay cosas que son un poco grotescas, como por ejemplo haber metido derecho a la migración en el último informe de la Comisión de Justicia porque quedaba a plazo, o educación sexual integral garantizada en el informe de pueblos indígenas. Sí. Entonces, entendemos, bueno, el reglamento pero estamos hablando de cosas casi que se ven feas, o sea, derechamente. Está la facultad, pero la lógica no indica eso. Exacto. Si queremos hacer esta interpretación de que de que la mesa nos dice que no hay admisibilidad, entonces esas cosas manchan el proceso. Ahora, finalmente esos puntos se rechazan en el Pleno. Sí, afortunadamente se rechazaron, pero respecto a acá solo para este Congreso porque no confío en este Congreso, que lo encuentro terrible, pero, discutamos a lo mejor en armonización, veamos, pero otras cosas como, insisto, lo que pasa con el consentimiento de los pueblos indígenas o el derecho a consulta, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque ahí sí que efectivamente hay contradicción, pero son temas de fondo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar nosotros la voluntad del Pleno? ¿El Pleno va a tener que reinterpretarse? Amaya. Es que yo quería tocar ese punto exactamente que aborda Patricia. Yo creo que también vestir de incongruencia o inconsistencia normas que son bastante claras es también parte de algo que podríamos denominar debatible. A mí personalmente me parece inadecuado. Y solo aclarar, porque yo creo que es relevante para quienes nos escuchan, que las normas en materia de consulta son bastante coherentes. Hay un deber general de consulta que está en el catálogo de derechos fundamentales y hay una consulta en materia de derechos territoriales, porque además lo abordamos en la Comisión de Forma Jurídica de Estado, que habla respecto del desplazamiento, que los pueblos no pueden ser desplazados territorialmente, o sea que sus derechos territoriales están protegidos por una consulta que exige el consentimiento, que es en el fondo la manifestación de voluntad. Claro. Y es exactamente el estándar internacional. Por tanto, a mí me parece que es congruente la propuesta, tanto en materia territorial como en la regla general, y creo que esa voluntad del Pleno ya fue manifestada y creo que la Comisión de Armonización no puede modificar, ahí sí no puede modificar la voluntad del Pleno. Aquí no hablamos a título individual, nosotros podemos tener opiniones y las podemos manifestar libremente, pero la voluntad de la Convención Constitucional es la voluntad que en el Pleno logra las 2/3 partes de los convencionales. Manuel José Sendor. Mira, yo tiendo a tener... para saber el punto y vamos a ir a otro tema. Sí, a tener ciertos puntos de coincidencia con la propuesta del señor Couso, pero acá hay que ver un contexto. Yo estuve en una comisión distinta a la de ustedes, en el caso de Ignacio, en el caso de Amaya, estuve en la Comisión de Derechos Fundamentales, y lamentablemente vimos, por ejemplo, el convencional Arboe, de muy buena fe, propuso una reglamentación de enmienda amistosa, ¿ya?, que tenía un sentido muy claro y preciso, ¿ya? Y esto fue absolutamente pasado a llevar. El mismo convencional Arboe lo dijo en muchas ocasiones, específicamente con las normas de propiedad indígena, ¿ya? Y asimismo también ocurrió el tema de las normas Lázaro, como le llaman, que fueron revividas en otras comisiones. Entonces, yo no tengo ningún problema, y soy la primera persona que está de acuerdo que esta constitución o proyecto, más allá de la alternativa que yo vaya a aprobar, tiene que quedar con la mejor consistencia posible y tiene que ser lo mejor posible. Pero que tenemos que tener mucho cuidado en ser respetuosos con la forma y también con el fondo. Porque en base a esos precedentes de forma, la verdad es que si abrimos espacios y los dejamos mal regulados, el día de mañana ya no solo van a ser los 2/3, probablemente va a ser, no sé, la Agencia Espacial Chilena o otros temas que han ido quedando en el tintero,
por poner un ejemplo. Entonces creo que es muy importante, y en ese sentido vuelvo al punto, me parece poco congruente que la mesa sí haga un filtro respecto de las normas supletorias, pero no haga un filtro respecto del carácter de aquellas normas que son realmente transitorias o de armonización. Creo que es muy grave hacer una interpretación en un caso estricta y en el otro dejar absolutamente abierto para que en base al poder de la mayoría se pase a llevar el reglamento. Yo creo que ante todo nosotros tenemos que ser muy rigurosos con las formas. A ver, quiero ir a otro tema, voy a comenzar contigo, Ignacio. Tú mencionabas la dimensión política que tiene la Convención Constitucional y aquí las señales políticas también que se dan con mira al plebiscito del 4 de septiembre, con dos alternativas legítimas, lo dijo el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, en la cuenta pública, apruebo o rechazo son legítimas. Y eso obviamente también desde el punto de vista de la presidencia nos podemos meter en otro punto. Pero ya vamos teniendo definiciones por parte de instituciones y actores políticos que también van a ser parte de este proceso con mira al 4 de septiembre. Los partidos de Chile Vamos ya definen rechazo, con amplia mayoría en los 97-95% del día de ayer. Obviamente también desde otros partidos, otras organizaciones, se va hablando del apruebo. ¿Cómo lo ven ustedes? Y ahí quiero comenzar esa conversación. En la Convención Constitucional se sigue trabajando. Aquí hay un punto, hay que tener el proyecto entregado, definido, pero de todas maneras ya hay varias líneas que algunos les da más por el apruebo y otros más por el rechazo. Bueno, impensado que Chile Vamos rechace. No, por cierto que es la expresión, digamos, institucional de Quiero poner el punto, creo que es relevante. Chile Vamos dice rechazar, pero para tener una constitución distinta. Sí, es que yo ahí quiero ir, precisamente. Para cambiar la constitución finalmente. Sí, ahí quiero ir precisamente. Nosotros venimos de un proceso en que el 80% de las personas se manifestó en contra de la constitución vigente, ¿no? Desde mi punto de vista, la constitución vigente es la constitución del 80, con la reforma del 2005 el AGOP, es la constitución de la dictadura, con reformas parciales en democracia. El 80% se manifestó en contra de esa constitución. E iniciamos un proceso, y hoy día tenemos un texto legítimo, que viene de un proceso democrático, institucional, y yo creo que quienes hoy día promueven esta cosa como de rechazar para reformar, ¿no? Es decir, si uno ve efectivamente el comportamiento que han tenido esos sectores políticos durante la transición democrática, la oposición férrea que han tenido para hacer reformas a la Constitución precisamente en materia de demandas sociales, se opusieron al plebiscito de entrada, o sea, no querían que hubiera proceso. Una parte sustantiva de la que eximo a los dos que están acá presentes, pero una parte sustantiva de los convencionales entraron a sabotear el proceso desde adentro. Y que hoy día nos digan, llamamos a rechazar para reformar o para tener otra vía, yo creo que la gente hoy día esa no se la compra. No hay una tercera vía. Hoy día hay quedarnos con la constitución vigente, que yo creo que está desahuciada por la gente y que trae problemas para el futuro del país, o abrirnos un camino con la nueva constitución, que por cierto va a tener reformas, va a tener ajustes, pero sienta las bases de un Chile mucho más justo, mucho más democrático, mucho más descentralizado. Patricia. Sí, antes de referirme a ese tema, quería hacer un punto muy específico que discrepo con Amaya respecto al tema de el consentimiento de los pueblos y naciones preexistentes al Estado, porque acá se regula en el artículo 148 del borrador sobre participación de entidades territoriales en el Estado regional. Entonces habla de la garantía del derecho de los habitantes, ¿cierto?, a participar colectivamente, formulación, ejecución, función pública, y en su segundo inciso dice explícitamente que los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo, informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución. O sea, no sé dónde estará la interpretación o la referencia a que es al desplazamiento forzado. Aquí yo no veo la limitación. Entonces, para hacer el punto que yo difiero ampliamente, porque creo que no está limitado al desplazamiento forzado. Ahora, respecto al tema de la campaña, ya sea rechazo, apruebo, yo creo que los partidos de Chile Vamos, la definición que se tomó el día de ayer fue porque la militancia y la ciudadanía en general ya lo estaba preguntando. ¿Por qué? Porque se ve que la campaña de la prueba empezó hace mucho rato y nadie critica, porque muchos dicen también. pero es distinta. Quiero ponerme en el punto. Aquí el apruebo y el rechazo como campaña
comenzaron más bien en los mismos tiempos. Podríamos hacer la historia ya varios años más. Pero hay una diferencia. Okay. Porque, por ejemplo, un constituyente o las personas dicen, votemos apruebo y llamo a votar apruebo y nadie le dice nada. Pero si alguien dijera, voy a llamar a votar rechazo, hay una diferencia. Hay explícita una campaña. Ahora, pueden decir, no, es que la campaña del rechazo aquí, ok, pero la campaña del apruebo es sin pudor y a nadie le dicen nada por llamar a votar apruebo desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que esa definición ya la estaban pidiendo los militantes. De hecho, a mí me pasaba, la gente me decía, señora Patricia, que votemos. Yo le digo, no, voy a esperar a yo terminar mi trabajo como convencional por responsabilidad. Pero a nivel de partido y de militancia ya era necesario definirse. Ahora, otra cosa es que estamos haciendo nuestro trabajo, que nosotros fuimos elegidos para redactar esta nueva Constitución. Independiente del resultado final que no nos guste y que muchos convencionales probablemente vamos a decir, no, yo voy a votar rechazo, pero obviamente siempre vamos a tratar de hacer para que ojalá quedara lo mejor posible. Terminar ese trabajo que están realizando. Exacto. La pega no se va a dejar de hacer y no por eso vamos a estar deslegitimados porque nuestros partidos hayan tenido ese pronunciamiento. Amaya. Sí, yo quería recordar que las opciones el próximo 4 de septiembre son dos: aprobar nuestra propuesta de constitución o llamar a rechazar, como lo han hecho ayer los partidos de Chile Vamos, y el rechazo tiene una consecuencia jurídica que es la sobrevivencia de la actual constitución, la constitución del año 80. Yo llamaría a ver las diferencias. Yo creo que es importante como ciudadanos informarnos adecuadamente de los contenidos diversos que tiene la propuesta constitucional. Tiene una propuesta robusta en derechos sociales. Por primera vez en un texto constitucional el derecho a la vivienda, una regulación, yo diría, profunda, adecuada de la salud, de la educación, pero también el abordaje de temas que históricamente no habían sido señalados. Por ejemplo, grupos de especial protección. Hay normas específicas para mujeres, para personas adultas, para personas con discapacidad, para niños, niñas y adolescentes. Existe un tratamiento del derecho al agua, no solo como un derecho humano, el derecho al agua y al saneamiento, que es una demanda transversal en todo Chile, sino también el reconocimiento del agua como un elemento esencial para la vida, a través de los denominados bienes naturales comunes. Muy importante porque hay una protección de la naturaleza que es relevante. Hay, por ejemplo, una propuesta de Estado regional que le entrega efectivo poder a los territorios, poder de decisión a quienes habitamos en regiones y comunas distantes de la región metropolitana y que estamos acostumbrados a un centralismo exacerbado. Creo que hay una propuesta que dota no solo de autoridades, de funciones, sino que realmente de la capacidad de tomar decisiones por nuestra propia vida. También hay, por ejemplo, propuestas de ordenamiento territorial que se hacen cargo de una serie de falencias. Yo creo que esta es una constitución que mira de frente al siglo XXI y efectivamente creo que quienes no quisieron reformar la constitución del año 80, a mí me cuesta mucho pensar y creer que ahora sí quieren llamar a rechazar esta propuesta contundente para un cambio futuro. En la declaración de los consejos generales del día de ayer hay un partido que de hecho llamó a la prueba en el primer plebiscito. Evópolis, también parte de Renovación Nacional. Uno podría decir la audio de otro tema, pero para hacer también las diferencias entre el plebiscito de entrada y el de salida, digamos, es bien relevante también tener claro eso, ¿no? Bueno, ellos tendrán que dar las razones de por qué, habiendo querido participar del proceso y habiendo llamado a votar a prueba por una nueva constitución... Hay sectores que se dicen decepcionados finalmente del proceso. Pero por eso mismo me di el plazo para relevar aquellas materias, derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de grupos de especial protección, que yo creo que son materias en que las personas deben informarse para ver las diferencias entre la opción a la que nos lleva el rechazo y la opción a la que nos lleva la prueba. Yo creo que no da lo mismo. María José. Bueno, yo creo que tú lo decías. Claramente han habido sectores de la derecha que han estado abiertos a los cambios constitucionales. El caso, por ejemplo, de Cristian Monker, que es co-coordinador de bancada en Independientes de RN Evópolis. Y asimismo yo quiero hacer algo bien presente. Nosotros tuvimos, con Patricia, la gente de mi colectivo en general, tuvimos una disposición al diálogo y a generar cambios y buscar acuerdos. Raúl Celis también tú pudiste compartir con él, de hecho lo nombraste especialmente por su misión dentro de la mesa directiva. Pero mira, yo soy un hombre de campo y para mí la palabra empeñada vale mucho. Y cuando nosotros constituimos la bancada Independientes RN Evópolis, se me acercó en el pasillo Fernando Atria, me dio la mano y me dijo bienvenido a las negociaciones. Y luego, Gaspar Domínguez, después del primer bloque de derechos fundamentales, que no nos incluyeron en absolutamente nada, no nos aprobaron ni siquiera un punto suspensivo, se acercó a pedirnos disculpas a mí y a Bárbara Rebolledo y dijo que íbamos a ser incluidos en los siguientes bloques. Eso tampoco ocurrió. Entonces yo creo que
eso no se ve hacia afuera, pero es muy feo cuando uno da la palabra y uno pone de su parte y no es incluido en absolutamente nada. Nada. Y ojo, esto ya dejó de ser un tema de derecha e izquierda. Hoy en la mañana aparecen declaraciones de la senadora Goich, decepcionada del proceso. Ex senadora. Entonces yo creo que ya esto ha pasado a ser un tema entre el sentido común y la ideología de izquierda más dura. Porque, ¿qué es lo que más quiere la gente hoy día? Seguridad ante todo. ¿Qué es lo que le da esta Constitución? Elimina el estado de emergencia. ¿Cómo vamos a controlar los hechos de violencia en la macrozona sur sin estado de emergencia? ¿Cómo vamos a controlar la inmigración descontrolada? La gente pide menos políticos. Esta Constitución da más políticos. Establece que a lo menos vamos a tener un Congreso de Diputadas y Diputados con el número actual, pero va a ser superior a ese mismo. En tema de seguridad también, esta Constitución abre el espacio para que no haya pérdida de ciudadanía por condena de pena efectiva, o sea, van a poder votar violadores, asesinos, narcotraficantes. Y lo peor de todo es que el día de mañana podríamos tener, en base a esta normativa, un narcotraficante o una persona que haya sido condenada a narcotráfico como presidente de la República. Ignacio, voy de inmediato también contigo. Sí, yo lamento... Nos quedan 10 minutitos, así que les pido para que que va agarrando Manuel, porque empieza a instalar algunas cuestiones que no son ciertas, y me voy a dar el tiempo breve de replicar algunas, ¿no? ¿Cuáles? Nosotros establecemos nuevos estados de emergencia que tienen un sentido. ¿Ya? Primero, que el orden público debe estar a cargo del poder civil. Y eso nos parece clave, ¿no? Nos parece que es un cambio de paradigma. Nosotros no podemos vivir en un estado de excepción permanente. Toda la experiencia comparada nos dice que si tú vives en un estado de excepción permanente, lo que haces es provocar una escalada en la violencia. Ahora, que no haya mecanismos constitucionales no es cierto. Efectivamente, ya no tenemos el estado de emergencia, pero tenemos otros estados excepcionales que permiten, por ejemplo, a través del concepto de situación de calamidad, también hacer control de orden público. Pero no es lo mismo. Bueno, por cierto que no es lo mismo. No es lo mismo. Por cierto que no es lo mismo. Es un estado distinto, pero que permite, bajo situaciones de amenaza interna, de desorden público, de elementos atentatorios contra el orden público, tener un estado de excepción. Es que revisa bien el artículo, no lo contempla. No lo contempla. ¿Quieres que te lo explique? ¿Te lo explico? Mira. El aprobado es el concepto de estado de catástrofe que alude a la causal de calamidad pública. Sí. La causal de calamidad pública, en un estudio que pidió hacer precisamente la Cámara de Diputados el año 2019, en noviembre de 2019, establece que respecto a la calamidad pública se usa como sinónimo de la expresión de alteración del orden público o de daño a la seguridad interna del país. Más allá de lo que se entendería, por ejemplo, catástrofe natural. A eso apunta. A eso quiero decir. Ya. Por lo tanto, el estado de excepción que nosotros hoy tenemos aprobado en la Constitución, que es el estado de catástrofe, bajo la interpretación de la situación de calamidad, te permite responder a las situaciones de alteración del orden público o de daño a la seguridad interna del país. ¿Y por qué no está en el artículo? Quiero pasar con Patricia. ¿Cómo no? ¿Está en el artículo? Sí, mira, acá al respecto yo creo que sí, se puede interpretar de la forma que dice Ignacio, y es lo mismo, ojo, que pasa con el tema de la expropiación del justo precio, ¿cierto? Donde dicen, no, porque la jurisprudencia ya lo estableció, etcétera. Pero es algo que yo he hecho hincapié, esta es la Constitución de los simbolismos. Si acá, seamos sinceros, acá lo que se buscaba era hacer el simbolismo de eliminar el estado de emergencia, de eliminar ese estado que se usó para el estallido social, eliminar esto del tema de la macrozona sur. Eso es, porque si no, simplemente se habría dejado tal cual y habría sido mucho más fácil y no tendríamos que estar haciendo estas interpretaciones rebuscadas, que es lo mismo que pasó con el derecho de propiedad, porque no querían dejar consagrado el valor de mercado, porque esto responde a algo ideológico. Si para qué estamos con cosas, en otras cosas somos súper maximalistas, explicando cosas así, pero al dedillo, y en estas cosas
No, somos minimalistas y lo dejamos a mucha explicación. Hay algo ideológico detrás. ¿Para qué estamos con cosas? Yo creo que en eso también tenemos que sincerarnos. Ojo, el artículo lo leo, porque dice que habla de orden público, dice: el estado de catástrofe en caso de calamidad pública lo declarará la presidenta o presidente de la República. Perfecto. Calamidad pública. Calamidad pública que ha sido usado en la jurisprudencia, en el informe que me dio el Congreso, precisamente como alteración del orden público o de daño a la seguridad interna. Ahora, la pregunta es, ¿queda claro ese punto del concepto? Porque aquí hay una divergencia con respecto a qué es calamidad pública, y quiero dedicar un segundito para ir contigo, Maya, porque nos queda poquito tiempo. Porque claro, aquí hay que hacer una interpretación de lo que es el concepto de calamidad pública. Queda fijo, por ejemplo, en una ley. Lo pregunto desde el ciudadano, alguien que, por Pero supuesto... la Constitución siempre la Constitución es la norma suprema. Siempre se interpreta. Si pero es que la Constitución es la norma jerárquicamente superior que siempre va a estar, en el fondo, bajo la Constitución van a haber leyes, bajo las leyes van a haber reglamentos. Esa es la manera, es una pirámide. Por tanto, no es solo de simbolismo, yo creo que esa es una manera inapropiada de referirse a la Constitución. La Constitución es la norma fundamental, la que establece el camino a seguir, y es muy relevante porque hay algo inapropiado en el abordaje. Por supuesto que hay un monopolio del uso estatal de la fuerza, y ese monopolio del uso estatal de la fuerza tiene una serie de reglas. En esas, de algunas de las que señalaba Ignacio, pero también, por ejemplo, el mandato de estar subsumido dentro de los límites a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Tenemos el deber de usar la fuerza de una manera adecuada. Y por supuesto que hay una serie de materias que estamos al debe y que tenemos el deber de mirar al futuro de una forma distinta. A mí me parece que las normas que contiene nuestra Constitución, la propuesta que estamos trabajando, son absolutamente adecuadas. En muchos estados no hay excepción constitucional, porque se dice que ante las dificultades es donde más relevancia adquiere el catálogo de derechos fundamentales. Así que a mí me parece que en la pregunta, en el abordaje, hay algo inapropiado de ¿cómo queremos usar la fuerza? Bueno, la queremos usar de manera proporcionada, adecuada, para solucionar, pero yo creo que ahí también hay una simplificación del problema. Veamos cuáles son las causas profundas que nos han llevado acá, y a lo mejor tiene que ver con otras materias y no solo con la militarización, tiene que ver con otras causas mucho más profundas que sí debemos dialogar y relevar. Manuel José. Bueno, mire, yo creo que todo se puede interpretar, pero con el tema de seguridad, usted vaya a la calle y pregúntele a la gente, si nosotros fuimos llevados por la gente, si ellos están de acuerdo con que cualquier preso pueda votar hoy día. Y con que una persona que fue condenada por narcotráfico pueda ser electo en un cargo público. ¿A ti te parece razonable? Pero ese es un ejemplo ridículo. Pero sí existe. Pero es un ejemplo ridículo. ¿Pero es posible? Imagínate si pasa eso en Colina, que tiene una gran población penal, que van a votar. Esa es una desconfianza de la democracia. Nosotros vamos a elegir... Es posible. Nosotros vamos a ha pasado en la historia. Entonces ha pasado con esta Constitución y puede pasar con cualquier Constitución, por cierto. Narcotráfico, precisamente esta Constitución tiene elementos mucho más claros respecto a la probidad de la función pública que otros, incluso en seguridad. Esta Constitución habla del derecho a vivir. El espacio para que pueda cerremos el punto. Habla del derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Dime cuál es la referencia de la Constitución vigente que pueda ser presidente de Chile. Pero ¿por qué tú pones un ejemplo que es hipotético y que simplemente busca? Es un populismo penal. La Constitución tiene que cerrar espacios. El gran problema que tiene esta Constitución es que abre demasiados espacios. El mismo Fernando Atria lo dijo. De la ciudadanía. No, porque la ciudadanía va a elegir presidente no es para la a quien estime mejor preparado. Políticos, es para que los políticos interpreten el día de mañana. A ver, me quiero quedar con ese ejemplo, para aclararlo, ¿okay? Me estoy enredando un poquito yo. ¿Por qué un presidente, en esta propuesta de nueva Constitución, por qué alguien con delito, pena de narcotráfico puede llegar a ser presidente de la República? Una vez que cumpla su pena, como no pierde la ciudadanía, ¿cuál es el efecto que tiene la pérdida de ciudadanía? Tú no puedes votar, ni puedes postular de los derechos políticos a cargos públicos. Y en este caso, no hay ninguna inhabilidad para que el día de mañana él pueda postular a un cargo político, porque lo que establece la ley de drogas es una inhabilidad para las personas dependientes de sustancias psicotrópicas. No, si lo que yo digo es que, perdona, pero de verdad yo creo que hay temas fundamentales que la ciudadanía está esperando. Este es un ejemplo hipotético, yo te podría dar 20 más. Hablemos de lo que de verdad importa. Aquí importa el catálogo importa el catálogo de derechos fundamentales, importa los derechos sociales, importa las respuestas a las demandas ciudadanas de verdad. ¿De qué me sirve al el derecho agua, a la vivienda al si ordenamiento no puedo territorial. Cuando en expropiación se habla de justo precio, ese es el estándar de derechos humanos. Sorprende que estándares que en el mundo son los adecuados, aquí llamen la atención. Justo precio en expropiación es lo que corresponde decir. Pero en temas de seguridad,
No se nombra Carabineros ni Policía de Investigaciones, como sí se nombra actualmente como las únicas policías. Porque se habla de una política nacional de seguridad que queda entregada a la ley. ¿Y qué es lo que corresponde? Tenemos el problema del Estado. Me quedaron unos minutitos, voy a dar unos minutos para cada uno para cerrar también una muy interesante conversación, por supuesto. Patricia, comienzo. Sí, al respecto yo digo, ok, sí, los derechos sociales, pero esta Constitución es un todo. Yo me pregunto, ¿cuál era la necesidad de que siguieran siendo ciudadanos las personas condenadas, por ejemplo, por terrorismo o por narcotráfico? ¿Cuál era la necesidad de hacerlo? ¿Por qué? ¿Le gusta a la gente eso? Se rechazó, se eliminó expresamente, hubo una voluntad. Entonces, hagámonos cargo de lo que se está haciendo. Y por otra parte, esto no es el fin del mundo. Si esta Constitución se rechaza, no, es que ahora ya no hay ninguna oportunidad. Mentira, porque está en el poder de las personas, del Parlamento, que fue renovado hace poco, de la ciudadanía, y se puede reformar, y los partidos lo están haciendo. Es un compromiso, y yo creo que esto también es bastante transversal. Por tanto, el que se llegue a rechazar esta Constitución no es el fin del mundo. Porque se dice, sí, hay dos opciones, pero sí se pueden generar muchas. Ignacio Churra. Yo quisiera invitar a la gente a seguir informándose. A mí me emociona profundamente, nosotros trabajamos en el centro de Santiago, y me emociona profundamente recorrer las calles y ver cómo venden el borrador, este mismo, lo venden en las calles. Y la gente lo compra, lo lee y se está informando, y eso creo que da cuenta de un proceso absolutamente inédito en la historia de nuestro país de participación democrática, de involucramiento, de cómo la ciudadanía, pese a todas las críticas y legítimas críticas que pueda tener con el proceso, entiende que esta propuesta de nueva Constitución es un mejor camino para el país. Por cierto que podemos hacer mejoras, por cierto que podemos hacer reformas, pero vamos a tener dos opciones. Vamos a tener la opción de dejar las cosas tal como están, que fueron precisamente las que nos llevaron a un estallido social, a una crisis política, social e institucional de las más graves que hemos tenido en la historia de nuestro país, y tenemos la posibilidad de iniciar un nuevo camino hacia un país más justo, más democrático, y en el que podamos en conjunto ir haciendo los ajustes necesarios. Manuel José Sandón. Bueno, creo que podemos tener lícitas diferencias respecto al contenido de la Constitución, pero yo creo que lo que se va a resolver el 4 de septiembre es si a la gente le gusta o no este proyecto. Y respecto a eso, yo quiero decirle a la gente... A esa cámara. Esta Constitución le da más político, tiene un mal esquema de seguridad, tiene un montón de ambigüedades en varios temas. Por ejemplo, en educación señala que la calidad es equivalente al cumplimiento de unos fines y principios que son bastante políticos, y así un montón de cosas que yo creo que deben ser mejoradas y que no están dentro de las prioridades de la gente. Por lo tanto, señor, señora que está en la casa, le recomiendo, compre la Constitución, y se va a dar cuenta de que claramente esta Constitución no la escribió la señora Juanita, porque es tremendamente ambigua, enredada, extensa, y eso lamentablemente el día de mañana nos va a dar más incertezas hacia el futuro. Pero eso sí, lo llamo a tener esperanza. Tiene que haber un cambio constitucional. La Constitución del 80 está muerta, en eso no hay duda, pero lo que se discute el 4 de septiembre es este proyecto. Gracias. Amaya Alves. Sí, invito a todos quienes nos ven a confiar en la democracia, a confiar en ustedes mismos, en la ciudadanía y en la sabiduría que se va a manifestar el próximo 4 de septiembre. Los invito a comprar la Constitución, a leerla. Ninguna Constitución previa chilena había sido redactada por mujeres. En el caso mío, una mujer de regiones. Le hablo a personas que históricamente no habían sido parte de este debate constituyente. Léala, se va a dar cuenta que hay un capítulo de participación ciudadana, que hay un capítulo que trata la participación democrática, un capítulo que habla de buen gobierno, de función pública, que aborda los temas de corrupción, un catálogo de derechos fundamentales que por primera vez toma los derechos sociales en serio, que habla de las labores de cuidado. Hay un capítulo referido a la naturaleza y al medio ambiente. Por tanto, es una propuesta que mira al Chile del siglo XXI. Las mujeres, las personas de regiones, quienes no habíamos sido parte de la mesa constituyente, por primera vez lo somos. Así que efectivamente las amayas y todas las mujeres por primera vez han sido incluidas, y los invito cordialmente a informarse y a votar por el Chile que queremos. Y me parece que el Chile que queremos sí está recogido en esta propuesta constitucional. Amaya Alves, Patricia Labra, Ignacio Churra, Manuel José Osandón, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El País que Queremos. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos.
estamos siempre siguiendo lo que es el trabajo de la Convención Constitucional, las distintas discusiones, las conversaciones sobre el país que queremos. Toda la información, recordarles, en 24horas.cl, la sección especial de la Convención Constitucional. Llegamos al final del programa, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto siguen todas las informaciones en Canal 24 Horas y también en TVN. Nos vemos, chao.